nuestro Dios, hermanos. Vamos a tener este tiempo para orar. Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, Señor. Gracias porque nos sigues bendiciendo, Señor, porque nos sigues alentando nuestro corazón a disponerlo para poder recibir tu palabra, para, Señor, que tú seas en nosotros a través de tu Santo Espíritu, dirigiéndonos, Señor, y podamos crecer en espíritu y en verdad. Y Padre, que este tiempo de estudio sea dirigido por ti, es lo que rogamos en esta hora. Instrúyeme con tu Santo Espíritu, Padre, para que este tiempo sea, Señor, de edificación en cada una de nuestras vidas. Rogamos en el nombre de Jesús también por mis hermanos que por algún motivo o circunstancia no se han conectado, Señor. Prepara también sus corazones, tócalos, Señor. Habla sus vidas, recuérdales, Padre, el compromiso que han hecho, Señor, contigo. Y Padre, dispón sus corazones para que podamos, Señor, juntos alabarte y glorificarte a través de este tiempo, Señor, de estudio bíblico, donde tú nos hablas a través de tu palabra y nos haces crecer, Señor, en espíritu y en conocimiento y en gracia tuya. Gracias te damos por este tiempo hermoso y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer un texto que está en Romanos, en el capítulo 1, Romanos 1, y vamos a ver este estudio que trata acerca de, en toda la iglesia, ahorita estamos viendo el eje del evangelismo, pero es importante recordar que como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos una misión que es compartir el evangelio, ¿verdad? Y al compartir el evangelio, nuestra vida de testimonio, yo les decía el domingo, va a ser un factor importante para compartir el evangelio de manera pura. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver tanto con la Reforma, tiene que ver con el apóstol Pablo. Pues vamos a ver este texto bíblico que precisamente el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 de Romanos. Lo voy a leer, hermanas, en esta versión Reina Valera, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Voy a leer primeramente el versículo 16. Dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra de Dios. Voy a leerlo en otras versiones, en Dios habla hoy, y en lenguaje sencillo. Dios habla hoy es parecido y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues en la otra versión, que es lenguaje sencillo, dice: no me da vergüenza anunciar esa buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. Ahora, hermanas, perdón, voy a pedir que apunten dos palabras. Son dos palabras griegas, pero es importante, nada más para que las puedan recordar. Primeramente, la palabra Dios, curios, es con K, curios. Se los voy a poner aquí en el chat, a ver si lo alcanzan a ver. Así, esta palabra. Ahí. Curios. Oh, no puedo escribir bien. Ahí está. Curios. Ajá. Con K, curios. Ajá. Y la otra es dunamis, con acento en la U. Dunamis. Ajá. Dunamis y curios. ¿Sí? Esas dos palabras. Ahora fíjense bien lo que dice el texto. ¿Cómo empieza el texto de Romanos 1:16? Las primeras 3 o 4 palabras que dice ahí. Porque no dice, no me avergüenzo del evangelio, dijimos también, no me da vergüenza anunciar, ¿no? Es lo que escribe Pablo. Cuando nosotros recordamos la misión que tenemos para evangelizar y para anunciar el evangelio de nuestro Dios, no nos damos cuenta que muchas veces nosotros sí nos avergonzamos, aunque no nos damos cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos en una situación muy especial.
Por ejemplo, aquí en esta parte de la iglesia de Roma, eh, había una situación muy compleja, porque en aquella época, digamos, el imperio, toda Roma estaba gobernando las religiones. Incluso cuando Pablo escribe esta carta es para animar a los romanos a cambiar su perspectiva, su manera de pensar. Y la iglesia de Roma, todo el imperio de Roma, toleraba cualquier religión, siempre y cuando eh, aquellos feligreses o los adeptos de las religiones tuvieran a bien el poder reconocer al César, es decir, al emperador, como señor, es decir, como ese curios o curios, ajá, curios. Ajá. ¿Qué quiere decir la palabra curios? La palabra curios quiere decir señor. Ajá. Curios quiere decir señor. Entonces, en aquella época, todo el imperio romano toleraba cualquier religión, siempre y cuando que aquellos adeptos estuvieran dispuestos no solamente a reconocer al emperador como el Señor, sino a postrarse delante de él. Por eso toleraban esa religión. Ahora, esta parte de curios no solamente es ese tipo de señor, sino significa el señorío, la soberanía. Es decir, no reconocían solamente a aquellos que estaban siendo tolerados y que se postraban ante el César, ante el emperador, no estaban solamente reconociendo como señor al emperador, sino que lo reconocían como como una persona divina. Así lo conocían, lo reconocían aquellos feligreses de todas las religiones que estaban siendo toleradas. Ahora, esta palabra curios, entonces quiere decir señor, pero en el aspecto de señoría. Ajá. Ahora, los cristianos, ahí es donde empieza la persecución en los cristianos por esa exclusividad, porque los cristianos rechazaron precisamente reconocer al emperador o al César como ese curios, como ese señor, ¿sí? Entonces, lo que hace los cristianos es rechazar esta idea, porque para ellos no había otro Señor más que Jesucristo. Por eso rechazaron y por eso de ahí empieza la persecución hacia los cristianos, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, ¿sí? Y Saulo de Tarso, ¿cómo era? Perseguidor de la iglesia de Jesús, ¿verdad? Perseguidor de Jesucristo. Bueno, vamos a quedarnos con esta parte de ahí. Entonces, la palabra curios quiere decir señor en el sentido de soberanía, de señorío. Ahora, la otra palabra que les dije que aprendiéramos es dunamis. Ajá. ¿A qué le suena dunamis? Le dice que le suena a dona, es porque ya tenemos hambre de donas. Y no es así, ¿verdad? Dunamis, ¿a qué le suena? A una duna. Duna de tierra, ¿no? De esas que hay en el desierto. Bueno, no tanto así, pero la palabra dunamis precisamente tiene que ver con esta palabra que dice, pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, esta palabra viene en griego, poder, quiere decir dunamis. Ajá, esa es la palabra griega que viene en esta parte de esta carta a los Romanos, en capítulo 1, y se refiere, es donde viene la palabra dinamita. De ahí, la palabra dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Ahora, ¿qué hace una dinamita? Tiene poder, ¿verdad? ¿Poder para qué? Pues para destruir una bomba, ¿no? Aquí en este sentido, el apóstol Pablo explica y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, está ciertamente esa dunamis, pero no quiere decir que es en el sentido de destruir, sino por el contrario, es de construir, reconstruir, de construir, de edificar, de transformar, en ese sentido. Ahora, hermanas, vamos a ir, por favor, a una pregunta que les quiero compartir en el estudio que estamos viendo. Y la primera pregunta es, si Dios ha hecho a los hombres, digamos,
Más bien, si Dios ha sido injusto al pedir que el hombre haga algo que no puede cumplir, por ejemplo, la ley. ¿Será eso Dios injusto por eso, hermanos? ¿Será Dios injusto? Porque sabemos que el ser humano no puede cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Por sí solo, por sus propios esfuerzos. Por eso mismo Dios en su misericordia envía a Jesucristo, que también es persona divina totalmente, pero también persona humana, para que pueda cumplir lo que el hombre no pudo cumplir, nosotros como seres imperfectos. Entonces, cuando Dios nos dice, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, ¿será Dios injusto? Porque nos está pidiendo algo que no podemos cumplir, en este caso, la ley. ¿Estará siendo injusto Dios? Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí mismo en este libro que estamos en Romanos 5. Y después alguien que me apoye en Efesios 4, 24. Pero primeramente Romanos 5, 12 es algo que vimos el estudio pasado, hermana Lupita y hermana Lulu, cuando veíamos acerca de que Dios aún en su misericordia, ¿verdad? Aunque somos pecadores, dice Cristo que murió por nosotros, ¿verdad? Pero también dice algo muy importante, que por tanto el pecado entró por un hombre, que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. 5:12. 5:12, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, bueno, entonces ¿quién es el primer hombre? Adán, ¿no? Quien pecó, y de ahí el pecado es imputado a toda la creación y su descendencia. Hasta ahí estamos bien. Entonces, por esa imperfección y por esa caída, nosotros no podemos cumplir la ley, ¿verdad? Ahora, Efesios 4:24, hermanos, hermanas, ¿qué dice? Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, hermanas, podemos cumplirlo solamente a través de la dirección del Santo Espíritu de Dios. Sin un corazón regenerado y transformado, no podemos cumplir la ley. Necesitamos dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios y Dios no es injusto, sino que aquí nos está dando esta respuesta, sino que el hombre sí fue de tal manera creado, pero de alguna manera fue creado con esa capacidad, pues, de poder cumplir la ley. La pregunta, esta respuesta de que si Dios es injusto al pedirle al hombre algo que no puede cumplir, no es injusto Dios, porque Dios creó al hombre con esa capacidad de poder cumplir la ley. Sin embargo, debido a la caída, perdió esa capacidad. Y entonces ahora solamente por el Espíritu Santo podrá cumplirla cuando un corazón está siendo regenerado. Esa es la respuesta, pues, a esa pregunta. Y las bases bíblicas es lo que vemos ya, Romanos 5:12, donde dice que el pecado, como entra un hombre, también entra en otro y a su descendencia, y a través de una transformación, entonces podemos cumplir esta parte de la ley solamente por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que bueno, Dios es un Dios de amor, de maravillas, ¿verdad? Que es grande en misericordia, pero también hemos de recordar, y esta pregunta, ¿ha de dejar sin castigo Dios esta desobediencia? O pues sí, esta desobediencia como seres imperfectos, ¿no lo ha de dejar sin castigo? ¿Qué opinan, hermanos? Podemos ver allí en el texto en Gálatas 3, versículo 10, por favor, para responder a esta pregunta. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pero escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta, hermanas, a esta pregunta si Dios ha de dejar sin castigo esta desobediencia? Ciertamente Dios es un Dios de amor, de maravillas y de misericordia. Pero recordemos que siendo Dios, también es un Dios que se enoja y que su ira también es grande. Claro que su misericordia también es mucho mayor, es más grande también, ¿verdad? Pero Dios está airado por eso. Dios está molesto por esta descendencia. Pero ahora la siguiente pregunta. Si es un Dios grande en misericordia, mis amadas hermanas, un Dios que no es que no muestre su vida para con nosotros, pero Él muestra algo que se llama justicia divina, ¿verdad? Entonces, si Dios es un Dios de ira también, ¿cómo podemos medir su misericordia? ¿Cómo podemos explicar su misericordia? ¿Cómo la podemos describir, hermanos? Si tuviéramos un texto a la mano para describir esta misericordia o esta justicia de Dios, ¿cómo lo haríamos? ¿A través de qué? Recordemos que estamos leyendo Romanos 1, ¿verdad? Y la respuesta viene precisamente en ese versículo, donde le voy a leer el siguiente versículo. Versículo 17 dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela como por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, hermanas, estamos en este mes celebrando el mes de la Reforma protestante. Y cuando hablamos, yo quisiera que usted subrayara estas palabras que vimos de curios, el señorío, como Jesucristo, ese único Señor, ese curio, Salvador, quien tiene la majestad, no hay otro como Él, esa palabra, pero también poder subrayar esta palabra de dunamis, en el sentido de en el sentido explosivo de construido, reconstruir. Cuando hablamos acerca de la Reforma Protestante, podemos recordar a un hombre, yo les decía el domingo, a Martín Lutero, pero yo no quiero que vea, yo decía una reflexión hace algunos días que me pidió en la Iglesia Divino Salvador, no quiero que vea solamente lo que hizo Martín Lutero, no quiero que recordemos el nombre como ese reformador significativo que recordamos cada mes, sino más bien que vea algo que impactó su vida en Martín Lutero. Y precisamente es este texto. Cuando Martín Lutero empieza, bueno, Martín Lutero es un hombre que en su niñez no fue feliz y en este tiempo él experimentó periodos largos de amargura, de angustia, porque sus padres lo castigaban de manera muy severa, muy exagerada. En la misma escuela donde él entraba, sus compañeros lo golpeaban por no saber algunas lecciones, y todo esto dejó huella permanente en la vida de Martín Lutero. En el transcurso de su vida, él se volvió una persona muy, ¿cómo se llama? Con un carácter fuerte, un carácter muy celoso, y se va a manifestar al grado de cuando él empieza a notar las debilidades de la iglesia de Roma acerca de que no estaba transmitiéndose el evangelio como realmente estaba escrito, se va a manifestar en esa parte, ¿no? Y cuando Lutero ingresa al monasterio, lo hace primeramente por diferentes causas. Primero, porque él sentía un gran temor hacia la muerte y hacia el infierno. Quizás por esos rigores que experimentó también en su hogar, lo orillaron a entrar al monasterio, o cuando su padre que quería que él fuera abogado, y él no quería, pudo haber también sido otra causa, que dijo, con tal de que yo no sea abogado, no cumplir lo que mi papá quiere, pues yo mejor entro al monasterio. Pero hay otra cosa que podemos hoy tomar en cuenta, que para mí es la más importante, porque una de las causas por las que entra Martín Lutero al monasterio es el interés que él tenía en su propia salvación. Cuando él empieza a entrar al monasterio, él fue una persona que obedecía todas las, ¿cómo se llaman? Las enseñanzas de la Iglesia de Roma, y el propósito era seguir y obedecer
y utilizar todos los medios de salvación que en aquel entonces la iglesia de Roma estaba ofreciendo, y precisamente eran la confesión de pecados ante un sacerdote, un medio de salvación en aquella época, y las buenas obras. Pero para Lutero no le bastaba eso, porque cada vez que cumplía y entraba al confesionario, se acordaba de su pecado, regresaba porque él pensaba y sentía de manera muy profunda que su pecado era mucho más grande, más poderoso que él, no podía más, no le bastaba. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanas? Que cuando él no encuentra esta solución, esta libertad, él es de alguna manera enviado a dar conferencias de Biblia. Y cuando empieza a preparar precisamente un tema acerca de esta carta a los romanos, él comienza a descubrir este texto: mas el justo por la fe vivirá. Pero no es porque él, como maestro de Biblia, haya un día abierto la escritura y encontrado ese capítulo 1 de Romanos, sino porque iba mucho más allá. Fue una larga lucha de angustia también, y dolor y amargura, porque no encontraba. Cuando vemos aquí el texto que dice, por ejemplo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, precisamente era lo que no toleraba Martín Lutero y no entendía. Porque si el mensaje de la palabra del Evangelio era que Dios era injusto, pues para él no había problema. Pero dice aquí que la justicia de Dios se revela. Entonces cuenta Lutero que esta parte de la palabra, la justicia de Dios, él la odiaba. No toleraba esa frase de la justicia de Dios, porque no encontraba. Entonces, él reconoció que esta justicia de Dios no es que, digamos, primeramente el hombre haga méritos y Dios le pague por eso y él sea justo, o que un ser humano, digamos, hagamos obras y nos mostremos, como decíamos en el estudio pasado, con actos de altruismo, hacer buenas obras, y por eso Dios nos reconozca esa labor. No se refiere a la justicia de Dios de esa manera, o que Dios pague a los pecadores de manera justa, no se refiere tampoco a esa justicia, sino que más bien la justicia de Dios va a ser un don gratuito, un regalo de Dios, una gracia, ese regalo inmerecido que hoy hablamos. Entonces, por eso decimos que Dios es un Dios más que justo. Dios es misericordioso, pero también es más que justo. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de esta palabra que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, entonces aquí podemos entender que solamente se requiere fe, ¿verdad? Para poder ser declarados justos. Ahora, esta fe, hermanos, ¿tenemos esta fe o no la tenemos esta fe, hermanas? ¿Qué opinan? Nos quedamos. ¿O hay que pedirla a Dios? ¿O qué es lo que opinan de esta fe? Porque, por ejemplo, pues yo puedo confiar en mi esposa de que no me es infiel y le tengo fe. ¿Eso me justifica? Claro que no, porque es una fe común, ¿verdad? Hay varios tipos de, no es que haya varios tipos de fe, sino que el hombre de la fe ha hecho varios modelos de fe. Por ejemplo, la fe histórica, ¿verdad? Yo ya, mis papás me inculcaron esta enseñanza, esta doctrina, y es la que sigue, ¿verdad? La fe histórica, la fe temporal. Cuando yo estoy bien, cuando no tengo necesidad, puedo confiar incluso en Dios, pero a lo mejor me llega una prueba fuerte y ahí digo, ¿dónde está Dios? Ya no estoy confiando en Dios y no estoy dudando en Dios, ¿no? Es una fe temporal, ¿no? O viceversa también, solamente cuando estoy bien, pues ni me acuerdo de Dios, y cuando tengo necesidad, pues sí me acuerdo de Dios, ¿no? Es una fe temporal. Pero aquí, en el sentido de esta fe, es la fe salvadora. Y la fe salvadora tiene que ver que tiene que estar enfocada en aquel que es el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, hermanos, cuando dijimos en este caso, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, en Romanos 1:16, ¿verdad? Yo les decía hace un momento que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos avergonzando de anunciar el Evangelio, porque nuestra vida de testimonio es un factor muy importante para proclamar la palabra de Dios. Ahora, Pablo tenía muchas razones, hermanas, para poderse avergonzar del Evangelio. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué es lo que pasó Pablo? No solamente fue encarcelado, perdón,
Pablo, por predicar el evangelio, ¿qué experimentó? Fue apedreado, fue encarcelado, tuvo que salir escoltado para salir con vida de una ciudad, ¿verdad? También. Entonces, todas esas eran razones suficientes para que Pablo se avergonzara del evangelio. Sin embargo, aquí escribe y dice, pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y luego dice, ¿qué dice? Para salvación. Termina diciendo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Esto, hermanas, no quiere decir que solamente la salvación es para los judíos y para los griegos. En aquella época se daba esta explicación, digamos, de que, por ejemplo, los judíos estaban en un polo y los griegos de este lado, de otro polo. Entonces, el sentido de esta interpretación es de que abarcaba todo, de polo a polo. Entonces, hermanas, esta parte de el poder de Dios tiene el sentido de ser un poder explosivo, pero que construye, que transforma. En la vida, hermanas, no hay otro mensaje que sea capaz de transformar la vida o el corazón de un hombre que no sea el evangelio. Y por ejemplo, aquí Pablo va a poder decirnos mucho en todas sus cartas a través de la palabra de Dios, de esta parte de un hombre que fue transformado, porque de perseguidor de la iglesia, de perseguidor de Jesucristo, él fue ahora seguidor de la iglesia, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanas, sino que también ese Jesús que él perseguía, más adelante, en esa conversión, pues, valga la redundancia, se convierte en la pasión de su vida. Jesús, a quien él perseguía, se convierte en la pasión de su vida. Y solamente esta parte de este evangelio, esta palabra, es capaz de hacer eso en el corazón de un hombre. De la misma manera, con este reformador Martín Lutero, recordemos que era un hombre que fue monje agustino, ¿verdad? Un reformador alemán, pero que también estaba en la iglesia de Roma. Y él, su intención nunca fue separarse de la iglesia de Roma, sino más bien que la palabra, que el evangelio, precisamente se compartiera de esa manera, un evangelio puro. Y por eso es que él se atreve y decide clavar sus tesis, donde atacaba las indulgencias, donde atacaba temas que envolvían intereses económicos y políticos, y entonces lo que hace él es protestar ante esta iglesia de Roma, y comparece, ¿no? ante ese imperio en aquel entonces, y lo único que hace, porque se le presentan los emperadores y le dicen que si él se retractaba, y él decía que a menos que se le convenciera con las escrituras que él estaba equivocado, se iba a retractar. Si fuera del contrario, no se retractaba, y termina diciendo su respuesta: Dios me ayude. Entonces, hermanas, ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos que compartir el evangelio de manera pura, y nuestra vida de testimonio va a ser un factor importante. Y para que sea una vida de testimonio que pueda compartir ese evangelio puro, primero tenemos que reconocer que realmente seguimos siendo pecadores. Ahora, cuando tocamos el tema de la doctrina de la justificación por la fe, porque vamos a ver también ahí en Romanos capítulo 5, por favor, hermanas. Romanos capítulo 5. Ay, Dios mío. Maldito. Romanos Versículo 1. 5:12. No, el 1, hermana. 5:1, versículo 1. Se los voy a leer de esta manera. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Ahora, hermanas, la justificación por la fe no es ausencia de pecado. Tenemos que recordar y reconocer que seguimos siendo pecadores. Sin embargo, no es que el pecado sea ausente en esta justificación, sino más bien que Dios en Jesús nos declara justos aún en medio de ese pecado. No solamente el que nos es imputado, sino que todavía al que le añadimos nosotros como seres humanos dentro de nuestra vida de imperfección, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. O por ejemplo,
En este últimos, que estamos 10 meses, hermanas, levante la mano quien no ha pecado en los 10 meses. No, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores, por pequeñito que sea o grande que sea el pecado, pero seguimos siendo pecadores, pero aún así sí reconocemos nuestra vida, que somos pecadores. Dios nos justifica y nos declara justos ante Dios. Dios en Jesús nos declara justos aún en medio de ese pecado, y es lo que tenemos que reconocer. Por eso decimos entonces que Dios no es justo, ¿verdad, hermanas? ¿O sí es justo? ¿Qué aprendemos hoy? ¿Qué podemos concluir? ¿Dios es justo o no es justo? Sí es justo, hermano. ¿Sí es justo? ¿Seguras? Sí, Porque sí, si fuera Dios justo, dice que la paga del pecado, ¿qué? es muy, Y habla es en el muy, sentido de la separación con Dios. Entonces, hermana Lulú, hermana Lupita, ¿estamos separados de Dios? Claro que no, no estamos separadas de Dios o separados de Dios. Yo les puedo decir a ustedes que Dios no es justo. ¿Qué opinan, hermanas? Ya está diciendo el pastor una herejía. Dios no es justo, hermanas, porque Dios es más que justo. Porque miren, nosotros, yo le decía una vez en la predicación, nosotros, por ejemplo, los que trabajamos o los que trabajan, más bien los que trabajan, porque yo no trabajo, es un ministerio, los que trabajan tienen un salario, ¿verdad? Y es lo que merecen. Sí. Les pagan a ustedes lo que merecen. O por ejemplo, mi hermana Lupita, que tiene ahí que hace sus ventas, ustedes consideran un precio justo para dar. Y usted lo vende y le pagan a usted lo que es justo. Y es lo que se merece por el producto o por el salario, por la obra, ¿verdad? Mi hermana Lupita por ahí también tiene pues empleados, ¿no? Y también usted le paga lo que usted considera justo, lo que se merece la persona, ¿verdad? Y es lo que merecemos. Entonces, la paga de la muerte, esa paga, es nuestro salario, ¿verdad? Es lo que merecemos. Como seres humanos imperfectos merecemos ¿qué? La muerte, porque somos pecadores, y no solamente porque entró por ese hombre, el primer hombre, el pecado, sino que también le añadimos como esa condición imperfecta, le añadimos pecado. Entonces es lo que merecemos. Pero dice la palabra de Dios, y vamos a ver ahora Romanos capítulo 6, por favor, vamos a ver el versículo 23. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermanas. Porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la dádiva es un regalo, ¿verdad? La gracia, el perdón, la justicia de Dios, eso es un don de Dios, es lo que no merecemos ni usted ni yo. Por eso es que Dios es un Dios, no es justo, sino más que justo. Eso es lo que aprendemos en este tiempo. Entonces, respondiendo, hermanas, a las siguientes preguntas, y con esto voy terminando. La primera pregunta que compartí con ustedes tiene que ver con que si Dios es justo, o más bien si Dios es injusto, al o al exigirle al hombre que cumpla algo que no puede cumplir. ¿Qué respondimos a esa pregunta en el caso de la ley de Dios? Dijimos entonces que Dios no es injusto porque en su creación Dios lo creó con la capacidad para poder cumplirla. Sin embargo, por la caída, el hombre perdió esa capacidad, ¿verdad? Ahora, ¿Dios va a dejar sin castigo esa desobediencia o esa condición de pecado? Claro que no, porque también recordamos que sí es un Dios de amor, es un Dios de maravillas, pero que también es un Dios de ira y que muestra su ira y le repugna el pecado, porque Dios es santo, por eso le repugna el pecado y por eso muestra su ira, ¿verdad? Pero a la vez entonces podemos decir, bueno, entonces es Dios de amor, Dios de ira o Dios de misericordia. Bueno, yo decía que pues es un Dios de misericordia, pero me acordé de un texto donde dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, pues todo el tiempo nos está pues perdonando, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestro estado. O sea que seguimos pecando en todo tiempo.
que ciertamente sí es un Dios de amor, es un Dios que tiene ira, expresa ira porque es un Dios santo y le repugna el pecado, pero su ira se va a ir desarrollando de manera lenta, porque es un Dios de misericordia, y sí, ciertamente un Dios no justo, sino más que justo, ¿verdad? Entonces, hermanas, ¿qué aprendemos en en estos dos versículos? Como seres humanos imperfectos, hermanas que somos, cuando leemos esta parte de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, primeramente podemos recordarnos nosotros que a veces nos da vergüenza de manera inconsciente anunciar el evangelio, porque a lo mejor tenemos esa condición de que no somos dignos de portar o que no somos, no nos atrevemos a compartir esa palabra de Dios o que nuestra vida no está siendo de testimonio, ¿verdad? Pero también, hermanas, hemos de ver que es poder de Dios, la palabra de Dios es poder de Dios. Y no hay otro mensaje en la vida que sea capaz de transformar un corazón, aún así ya sea la persona más mala del mundo, el asesino, Dios lo puede transformar si está así en su voluntad, ¿verdad? Entonces, si usted tiene ese sentir o ese sentimiento de no poder o cualquier necesidad que tenga, la palabra de Dios es la respuesta, nada más la palabra de Dios, porque ahí podemos encontrar una oportunidad para ser transformados. Pablo perseguidor o Saulo perseguidor, y después vamos a ver precisamente en Romanos, aquí mismo en el capítulo 1, en el versículo 1, cómo escribe sus cartas Pablo. Fíjese bien cómo escribe sus cartas Pablo. Cuando él se autonombra ahí, por ejemplo, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. O después dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por voluntad de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, ciertamente quizás a lo mejor no formó parte de los discípulos el apóstol Pablo en aquella época, pero fue transformado por la palabra de Dios, por el evangelio. Y recordemos esa conversión, después usted ya lo verá más adelante en la escritura. Hermanas, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para terminar este estudio? Con esto ya termino, hermanas. Bueno, es un breve estudio, hermanas, pero estamos viendo precisamente esta condición del ser humano para que podamos entender que nuestra vida de testimonio es un factor muy importante para poder anunciar el evangelio. Ahora, hermanas, algo que se me pasaba decirles y es muy importante porque muchos tenemos quizás familias o familiares que quizás han rechazado, han rehusado o no han tenido todavía ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad? No les ha, pues, despertado ese espíritu, pues, de poder reconocer a Jesús. Pero imagínense nada más, aquí la intención de este estudio es que usted también en su corazón no pierda la esperanza. Porque si Pablo, el apóstol Pablo, siendo ese perseguidor, fue transformado por la palabra y por el evangelio, también Dios en su infinita misericordia, siendo más que justo lo que veíamos hace un rato, aquella persona que pueda ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hermano, mi sobrino, mi primo, quien sea que yo le esté compartiendo y que hoy día esté a lo mejor maldiciendo, que esté rechazando, rehusando o burlándose de la palabra de Dios, el día de mañana, si Dios en su voluntad y en su infinita misericordia así lo permite y así lo decide y lo elige, el día de mañana va a estar con esa misma lengua alabando a quién, a Dios y reconociéndole como su suficiente Salvador. Pues no perdamos la esperanza, hermanos, porque precisamente a eso nos referimos cuando hablamos de ese Señor Curios, ese soberano Dios, ¿verdad? Entonces, Él tiene el poder para hacerlo. Ya vimos que esa palabra es un evangelio, un poder, una palabra explosiva, un poder divino, explosivo, pero con la finalidad de reconstruir y de transformar. Y solamente la palabra de Dios lo puede hacer, hermanos. Entonces, con esto termino este estudio, hermanas, y pues si no hay ninguna pregunta, alguna duda o comentario, ojalá pudiéramos de manera breve tener algún comentario. Les doy unos 2 minutos, 3 minutos si alguien quiere compartir algo de lo que aprendimos en este tiempo, hermanas, y después algún motivo de oración para poder orar en ese tiempo y terminar esta hora de estudio, hermanas. Pues que aprendimos que hoy que Dios es más que justo. Lo que yo he aprendido es que
Al final es Dios el que nos va justificando y el que nos va dando pues ese poder de poder transformarnos, que por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder, y que Él es el que nos va a ir perfeccionando al paso, ¿no? Siempre y cuando reconozcamos, como decía la hermana Lucila, nuestro pecado siempre y ser conscientes de que somos pecadores, y pues también que pidamos ayuda para que podamos pues vencer ese pecado, ¿no? Que a veces nos esclaviza. Así es, hermanas. Y igual que yo les decía, ¿no? Que no tengamos ese sentir de perder la esperanza, sino que así seamos los más malos del mundo, o que si tenemos ese familiar y eso, pues Dios en su soberanía, Él va a transformar a la persona si así Él lo permite y lo ha elegido, ¿verdad? Entonces, es algo que es tan hermoso ver la soberanía, la majestad de Dios y su misericordia, como decía mi esposa en este texto, ¿no? Que Dios es más grande en misericordia. Y otro texto ahí mismo en Romanos, del 8 al 12 me parece que viene este texto que dice que aunque somos pecadores, dice, por amor Cristo murió por nosotros. Entonces, con ese mismo amor tenemos que actuar y responder. No se va a comparar, ¿verdad? Pero ciertamente Dios va a poner ese mover en nuestro corazón, de manera que no nos podamos resistir. Ya otra palabra también dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a que perfeccionar. Entonces, tengamos la esperanza, hermanos, sean hijos, sean familias, Dios puede hacerlo. Tengamos esa esperanza. Amado Dios, gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Gracias porque, Señor, este siervo tuyo, Señor, le permites compartir esta palabra y sabiendo, Señor, que no es palabra humana, sino palabra tuya la que pones en el corazón, Señor. Y juntamente como una familia de la fe podemos crecer en gracia y en conocimiento, Señor, tuyo, y poder ser edificados con tu palabra y ser instrumentos de bendición para poder compartir, Señor, tu palabra. Y ahora entendemos, Señor, que nuestra vida de testimonio es un factor importante para poder hacerlo, Señor, pero también reconocer nuestra condición y recordar, Padre, que tu justicia, Señor, divina, Padre Santo, se muestra a través de tu gracia y tu misericordia grande y mayor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos agradecerte por la vida de nuestro hermano Andrés, porque sabemos que tú sigues obrando en su salud, en su recuperación, y solamente ha sido por tu gracia, Señor. Veíamos algunos días anteriores, Señor, quizás algún panorama, Señor, quizás complicado, pero en tu soberanía, Señor, como lo hemos visto hoy día, Señor, siendo tú ese Curios, ese soberano, Señor, nos has mostrado que tu gracia, Señor, es mayor. Padre Santo, porque tú tienes misericordia de nosotros y de tus hijos. De la misma manera, Padre, queremos rogarte que tú sigas obrando en su vida, que sigas perfeccionando, Señor, su cuerpo, su salud, Padre Santo, la sigas restaurando y permitas que disfrute de tu perfecta paz en esta etapa que está, Señor, viviendo. Gracias te damos por la recuperación de nuestra hermana Ángeles, Señor, en esta cirugía, porque sabemos que se sigue recuperando, por la vida de nuestro hermano Jorge y de Janet, porque también en tu soberanía, Señor, te has mostrado como ese Dios sanador en su vida en este tiempo de enfermedad, pero solamente ha sido solamente por tu gracia, Señor, y valoramos ese amor tuyo expresado en esa gracia. Gracias te damos por la vida de mi hermana Lupita Carrillo, por mi hermano Pavel, por la familia, Padre Santo, por los que están escuchándonos en aquel hogar, Señor, que también tú seas obrando, Señor, y supliendo cada necesidad y alentando sus corazones. Por la vida de mi hermana Isabel Nicanor, también te pedimos que tú seas bendiciéndole en gran manera con sus hijos, con su familia, Señor, de generación en generación. Por mi hermana Lupita y mi hermana Lulú, Señor, por cada una de sus familias y de sus hijos, Señor, de generación en generación, tu bendición sea para con mis hermanas. Cualquier necesidad que haya, Señor, sea suplida por ti, en sustento, en sanidad, Señor, y en perfecta paz, Señor, en cada uno de sus corazones. Padre, estamos, Señor, dispuestos en este momento de poder aprender y poder ejercer lo que hoy aprendimos en nuestro diario vivir. Dispone nuestros corazones para hacerlo, Señor, de aquí en adelante. Y Padre, que tu gracia, Señor, que tu amor incomparable y tu perfecta paz sean siempre con mis hermanos y sus familias de generación en generación. En Cristo Jesús, Padre, oramos, te damos gracias. Amén.